Tardes, un gusto saludarla. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias a ti por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Gracias. Gracias a usted por su tiempo. Política en tiempo de COVID, le escuchamos, Ana Luisa. Muchas gracias, Chayo. Bien, pues este tema tiene que ver con el hecho de que toda la experiencia y todo lo que normalmente realizaban los políticos o realizábamos los políticos para hacer campaña, pues yo creo que esta pandemia, esta situación, en la condición en la que estamos ahorita, sintiéndonos tan vulnerables todos, nos está obligando a cambiar las estrategias para acercarnos, para podernos comunicar con la ciudadanía, ¿no? Yo creo que ya las prácticas tradicionales de hacer grandes reuniones, ya no las podemos realizar, ¿no? Ahora tenemos que cuidarnos todos y pues no vamos a tener esas reuniones multitudinarias donde se reunía mucha gente y tenemos, yo creo, el gran reto de profesionalizar el quehacer político a través de todas las herramientas digitales con las que contamos y sobre todo, Chayo, que ese contenido sea de lo que la gente quiere hablar, de lo que la gente le importa y le interesa. Más que enfrentamientos, confrontaciones, la gente quiere escuchar alternativas, propuestas, en esto que le preocupa, ¿no? El tema de salud, el tema de la economía, cómo nos ha afectado, cómo estas nuevas estrategias también, el home office que yo creo que llegó para quedarse y que yo recuerdo en el 2012, Chayo, que tuve la oportunidad de participar en una capacitación de ONU Mujeres que lo encabezó en nuestro país, Patricia Mercado, que era un seminario llamado Suma. Ahí recuerdo que era una de las tareas que tenían las aspirantes a legisladoras federales para poder legislar en el tema de que las mujeres tuvieran esta oportunidad de trabajar desde su casa. Entonces ahora yo recuerdo esas enseñanzas y cómo las circunstancias de la vida, de lo que está pasando, pues les puso la oportunidad, nos puso la oportunidad a las mujeres de poder tener este beneficio y como te digo, muy probablemente llegó para quedarse esta estrategia. Otra cosa también muy importante, creo yo que el reto de los gobiernos es de prevalecer, de privilegiar la política sanitaria más que la política electoral. El hecho de que en las decisiones o las políticas públicas esté en primer lugar etiquetándose presupuestos y desarrollando acciones para resolver este problema de salud, yo creo que es de lo que se debe de preocupar ahorita el gobierno, ¿no? Entonces, transparentar, yo creo que lo que está pasándonos aquí en nuestro país, Chayo, no nos ayuda en nada para sentir certidumbre, qué es lo que queremos tener y sentir que las decisiones que se están tomando en el gobierno son para bien de nosotros. Entonces, el hecho de que tengamos esas noticias encontradas de que si no se compraron vacunas suficientes, de que si no hay contratos, de que si no se dieron a la ONU, que no van a llegar porque nomás no se compraron. En la prensa o los medios de comunicación que están señalando siempre estas decisiones del gobierno. Y tú sabes mejor que nadie que el mayor capital de un medio de comunicación es la credibilidad. Entonces, si el gobierno no es verdad lo que están diciendo estos medios, el gobierno debería de transparentar y demostrar con hechos, con documentos contundentes de que no es verdad lo que está diciendo el Broso o el Loret de Mola o algunos periodistas a nivel nacional que están haciendo señalamientos muy graves y que nosotros estamos como ciudadanos en medio de toda esta guerra de declaraciones, ¿no? Y como te digo, no sintiendo esa certidumbre o que se están tomando las decisiones
más acertadas en nuestro gobierno, ¿no? Ahorita se está hablando de que un 75% de ciudadanos están dispuestos a ponerse la vacuna y el otro 25%, ¿qué va a pasar? O sea, ¿por qué no tenemos esa confianza? ¿A qué se debe y de qué manera se va a abordar a esta gente? Porque obviamente para poder tener un resultado exitoso en el tema de la vacuna, pues necesitamos, pues todos como quienes podemos aspirar a tener la vacuna, la tengamos, ¿no? Entonces, te digo, son situaciones que si te pones y analizas y revisas las noticias que estaban pasando en marzo, abril, mayo del año pasado, pues no son muy diferentes a las de ahora, pero ahora hasta pudiera verse más riesgosas y en más peligro actualmente, porque ya tenemos la experiencia lamentable de un ser querido, de un amigo que se nos haya ido con esta pandemia y que estemos ocupando el tercer lugar a nivel mundial de muertes por COVID, más de casi 160,000 personas mexicanos que se nos han ido. Pues te digo, son resultados, datos duros, que es un gran reto que tiene ahorita el gobierno para dedicarse y enfocarse sus baterías y sus decisiones y sus recursos a los temas de cómo hacer frente a esta pandemia que estamos sufriendo todos, ¿no? Entonces, pues eso es algo de lo que pudiéramos comentar con este tema. Sí, desde un principio se empezó a hablar en abril, va a ser un año ya, de las estadísticas que pudiese alcanzar México, sobre todo por sus cultura de alimentación, por su asunto también de enfermedades como el diabetes, la hipertensión, enfermedades cardíacas, y parece ser que no se han quedado nada corto en los pronósticos. Al contrario, se han rebasado y ahí están las consecuencias. Me llama la atención lo que he hecho, lo que menciona sobre cómo debería ser en estos tiempos una campaña en su momento. Además de exponer los temas, yo creo, tienen que también pensarse en la viabilidad de ellos, ¿no? Así es, así es. Y también si observamos a nivel nacional, pues no se han sacrificado esas grandes obras que yo creo que tendrían que hacer, porque de alguna parte se tiene que estar quitando recursos para llevárselos al de salud, ¿no? Que son esas grandes obras que siempre se ha hablado de ellas y que no se ha dejado de hablar y están ahí en el presupuesto como si lo podemos analizar y estudiar, ¿no? Entonces, yo creo que esta pandemia obliga a retomar las decisiones y repito, para enfocarlas pues a que tengamos esas, todas las acciones posibles para salvarnos de esta pandemia, ¿no? Entonces, y por supuesto también como ciudadanos, hacer nuestra parte, ¿no? Lo que yo puedo hacer, ¿qué puedo hacer? Y está el tema de los tres consejos tan trillados y que a diario los escuchamos varias veces en el día con relación al cubrebocas, con relación a lavarse las manos, a la sana distancia. Créeme, todavía hay lugares en donde de manera personal te lo digo, llego y pues desde que entro a ese lugar con los brazos cruzados en señal de abrazo de todos y con el puño para saludar, porque es el cuidado que debemos de tener unos con otros. No me estoy cuidando yo nada más, estoy cuidándote a ti. Y yo creo que ese debe ser el mensaje, el tener más calidez en nuestra mirada, en mirar a los ojos a los demás para demostrarles esas emociones, ese cariño, ese gusto de verlos. Yo creo que son de las herramientas que tenemos que tener a la mano para que se sienta la persona, la calidez, la cercanía, porque pues ya no podemos utilizar ni el abrazo ni el saludo de mano, ¿no? Entonces, te digo, son cosas que tenemos que tener muy presentes ahí y no dejar de otorgarle a la gente con la que estamos conviviendo ese cariño y ese respeto, esa admiración, ese decir, aquí estoy, cuentas conmigo. Entonces, repito, son de las cosas que tenemos que estar aprendiendo el día a día
para que podamos cumplir con ese reclamo ciudadano y que uno también está necesitando comunicarlo, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Ana Luisa. Al contrario, Chayo, un gusto estar aquí y muchas gracias por la oportunidad. Gracias a usted. Hasta la próxima. Nos veremos en una semana o antes, tal vez. Perfecto, cuando tú lo requieras. Con mucho gusto. Gracias. Yo le invito. Muchas gracias.